Muy buenas tardes a todos y todas. Les pido por favor a los asistentes a poder ocupar sus lugares, a quienes todavía están de pie. Vamos a comenzar con esta honorable ceremonia. Es un momento y un día muy importante para nuestra institución. En el día del aniversario 134 de la creación del ex Instituto Pedagógico, actual Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Para este año y en esta ocasión queremos destacar la importancia que tienen los derechos humanos en la formación de los y las docentes del país. Para nuestra institución, la puesta en valor y el resguardo de los temas tan importantes hoy en día como la inclusión, el respeto por la diversidad de todo tipo, la valoración de las raíces identitarias y el cuidado de la biodiversidad y el medio ambiente es relevante e impostergable. Es por esto que en esta ocasión hemos querido dar inicio a esta ceremonia con un enfoque muy particular. Para comenzar, saludamos a las autoridades que nos acompañan. Saludamos al Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila Labanal, a la rectora de nuestra casa de estudio, la dueña de casa, Elisa Araya Cortés, a la vicerrectora académica de la UNCE, Paola Quintanilla, al decano de la Facultad de Historia, Geografía y Letras, Jaime Galgani, a Claudio Fuentealbo Villa, vicepresidente de CELSA, quien viene en representación del Departamento de Acción Masónica de la Gran Logia de Chile, Evelyn Recabarren, directora de la Fundación José Recabarren, Leonardo Lobos, gestor y encargado de proyectos de la Fundación José Recabarren, Pamela Lechle Pizarro, en representación de la Asociación de Artistas Plásticos de La Reina, y a todas las autoridades, profesoras, profesores, estudiantes y público presente en este salón. Para comenzar esta jornada de aniversario de 134 años, invitamos a la rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, señora Elisa Araya Cortés, para que entregue su discurso en esta celebración centenaria. Buenas tardes a todos y todas. Voy a hacer propio los vocativos que se vienen de enunciar. Sin embargo, me voy a permitir agradecer muy particularmente al Ministro de Educación que esté con nosotros hoy día, que se diera un lugar en su agenda, que siempre es muy apretada, y además me alegra que esté acá porque él fue un estudiante de la UNCE. Lo anduvimos perdiendo, pero eso después podemos contar esa historia, pero estuvo en estas aulas, en estos pasillos, en estos patios. Por tanto, conoce muy bien de qué se trata lo que nosotros conmemoramos hoy día. El 1 de agosto, efectivamente, de cada año, recordamos el ahora lejano agosto de 1889, cuando por primera vez en las aulas del Instituto Pedagógico se recibían a quienes formarían a los profesores para la joven patria. Ese inicio contó con destacados profesores, eran profesores importados, ¿no? Vinieron de Alemania y de otros países de Europa, especialistas en distintas disciplinas, pensando en la formación de maestros de enseñanza secundaria. Cabezas científicas como las de Rodolfo Lenz, como de Federico Hansen, como la de Federico Yoho. Para los que vivimos en Ñuñoa, el doctor Yoho formó doctor Yoho, que da la plaza de Ñuñoa, bueno, formó este instituto, ayudó a formar este instituto. Introdujeron en Chile el método científico de enseñanza. Otros tanto intelectuales chilenos y extranjeros a lo largo de los años aportaron desde distintas áreas del conocimiento a construir el prestigio nacional y latinoamericano que tuvo el pedagógico hasta los años 70. Pero la historia giró su rumbo, lo hizo con un desgarro doloroso que todavía duele. En 1981, la administración del Instituto Pedagógico sufrió un cambio importante. Ese año la dictadura lo transformó en la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas de Santiago, escindiéndolo de la Universidad de Chile, y luego, en
1985 se creó la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Pregunta, ¿es la misma esa que la de hoy? Categóricamente no. Sin embargo, ese inicio complejo, ese inicio doloroso, ese inicio estigmatizado quizá, no ha dejado de ser continuamente reflexionado, revisitado, todavía está abierto, todavía está vivo, todavía lo pensamos. Sin duda, en este año de conmemoración de los 50 años del quiebre de la democracia y la instauración de la dictadura cívico-militar, que escribiera las páginas más crueles de la historia del país, con su huella de tortura, desaparición y muerte, nos interpela a preguntarnos por qué la dictadura se ensañó de esa manera con el pedagógico. ¿Qué transformaciones en la educación pública, a partir de qué hechos, para qué, para quiénes, se estaban tejiendo en esos años? Se tejieron y voy a decir posteriormente se consolidaron. ¿Qué consecuencias sociales, culturales, políticas podemos visualizar claramente hoy en nuestra sociedad a partir de esa separación, de ese desmembramiento, de esa refundación de la educación pública? Vamos a decir que podemos sospechar con una lógica de hacerla desaparecer o minimizarla. Tantas preguntas que sin duda tienen múltiples respuestas y múltiples perspectivas. Nosotros no queremos ser los garantes de una verdad única. Sin embargo, creemos que como académicos, como formadores y formadoras de futuros formadores y formadoras, no debemos y no podemos dejar de reflexionar, pensar, conversar y debatir sobre estos hechos. Creemos que la memoria vívida es la señal de dolores no consolados, justicia y reparación que no han llegado. Debemos comprometernos como educadores y educadoras a buscar la verdad y el conocimiento en todas las áreas de la actividad humana, y la propia historia es una de ellas. No podemos pensar en la diversidad, en la diferencia, si no podemos asumir que por pensar distinto, por ser diversos, muchos de los que aquí estudiaban fueron hechos desaparecer. Esta continuidad histórica de la UNCE respecto del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile es la que queremos recordar hoy. Historia conjunta que nos une en un glorioso siglo que nos vio nacer y en lo terrible de los años oscuros de la dictadura que nos escindió, pero que finalmente nos hermana en el mismo camino de servir a Chile y a su pueblo. La UNCE, el expedagógico, la Universidad Pedagógica de Chile, como ayer, hoy y mañana, seguirá comprometida con la educación humanizadora y humanizante en toda su profundidad y extensión. Debemos comprometernos a educar, a reflexionar, a mirar nuestra historia y a tomar posición respecto de esa historia, porque esa es la garantía del respeto a los derechos humanos y a la no repetición. 134 años entonces, feliz cumpleaños, Peda, y que sean muchos más. Gracias.
Agradecemos las palabras de la rectora Elisa Araya y a continuación invitamos a pasar acá al ministro de Educación, señor Marcos Antonio Ávila Labanán, quien se dirigirá a los presentes con un discurso en este honroso día para nuestra Casa de Estudios. Muy buenas tardes a todas, a todos. Rectora, muchas gracias por su invitación, por convocarnos, ¿no?, en representación del gobierno. Saludar también al decano, saludar también a las vicerrectorías presentes, ¿no?, y académicas, estudiantes, a la comunidad en general también, ¿no es cierto?, a los asistentes. Bueno, es bien difícil establecer un discurso o preparar un discurso, ¿no?, siendo profesor, conociendo mucho esta universidad, a una universidad que su dedicación y su tarea central es la formación de los profesores y profesoras del futuro. Y hoy día también desde el ministerio, ¿no? Entonces, una combinación de varios factores que son bien importantes y que a mí me parece esencial poder, ojalá brevemente, poder establecer algunos principios, ¿no?, o algunas reflexiones para compartir con una universidad cuya vocación central es el desarrollo educativo del país. Resulta, obviamente, sin duda, muy gratificante estar aquí y poder hablarle, ¿no?, a un número importante de colegas que a lo mejor no están en estas aulas, pero que sabemos, ¿no es cierto?, que muchos de los académicos, académicas y también, ¿no es cierto?, los estudiantes se encuentran día a día. Lo que hoy día aquí yo pueda plantear, ojalá pueda ser también compartido como un mensaje que puede ser repetido, ojalá, muchas veces, y que es el mensaje del gobierno, ¿no?, en torno al sector que represento. Sin duda, en primer lugar, también destacar el trabajo que ha hecho usted, rectora, el que reconocemos junto a las dos subsecretarios de Educación Superior con los que yo he contado, ¿no?, siendo ministro, en que hemos destacado su empeño por sacar la universidad adelante, por superar una serie de dificultades que son de distinto tipo y que sabemos que no solo afectan a la UNCE, sino que a un conjunto de universidades del Estado, dado, ¿no es cierto?, la manera en que lamentablemente se gestionó el sector educativo durante la dictadura y también, lamentablemente, durante muchos gobiernos democráticos, ¿no?, en donde la educación que entrega el Estado se puso en segundo, en tercer plano y a veces mucho más lejos, ¿no? ¿Qué decir de la UNCE, ¿no?, que tiene, ¿no?, una larga tradición, 134 años, ¿no?, de trabajo, quizás con su primera cohorte de profesores traídos del extranjero, pero que a lo largo de más de un siglo, ¿no?, se ha ido nutriendo de las capacidades, de las competencias, del ingenio, de la inteligencia, ¿no?, ya de chilenos y chilenas que han enfrentado esta tarea de la formación docente. Y es bastante significativo pensar, ¿no es cierto?, de que el pedagógico no solo tiene una larga tradición en la formación, sino que ha sido la escuela, quizás, ¿no?, de muchas otras universidades que han marcado un sello particular. Esta educación humana y humanizante, centrada en el desarrollo integral, en donde no solo nosotros podemos observar el trabajo en las áreas más reconocidas del currículum, que es algo de los mensajes que nosotros siempre queremos entregar, sino también en otras áreas que lamentablemente a veces han pasado a un lugar muchas veces secundario, dada la mirada restrictiva, ¿no es cierto?, de nuestro sistema también, ¿no? Estoy hablando de la educación artística, estoy hablando de la música, estoy hablando de la educación física, ¿no es cierto?, donde las facultades, los departamentos de cada uno de estos departamentos dentro de la universidad son ampliamente destacados y siguen nutriendo de muy buenos profesores y profesoras a lo largo de todo el país. A mí me toca recorrer mucho y donde uno va puede volver a ver ese espíritu que veíamos hace poquito en el museo, ¿no? El espíritu de Amanda Labarca, el espíritu, ¿no es cierto?, de tantos otros profesores destacados. Recordaba yo ahora, ¿no es cierto?, algunos académicos y académicas que fueron parte, ¿no es cierto?, de algunos centros dentro de la propia universidad que ciertamente han marcado de alguna forma con una visión adelantada, ¿no?, lo que deberíamos desarrollar en la pedagogía. También creo que es fundamental poder destacar el papel que tuvo el pedagógico, ¿no?, y en esto quiero usar ese nombre,
del Instituto Pedagógico o del Pedagógico en una acción pionera, ¿no? Y es que es sumarse a los grandes cambios que el país necesitó y ha necesitado a lo largo de su historia. Decía la rectora, ¿no?, que la universidad nace también muy cercano a la constitución de esta república, ¿no?, que no fue inmediata, sino que costó varias décadas poder instalarla. Pero también el pedagógico ha estado en otros momentos, ¿no?, acompañando las distintas reformas educativas, los cambios que se han hecho en la primera mitad del siglo XX, después probablemente con enfoques mucho más liberadores durante probablemente la década de los 60 y de los 70, y también haciendo resistencia desde la pedagogía durante la dictadura. Eso sin duda alguna también hay que reconocerlo, es un valor de la universidad, es un componente del patrimonio y que resulta importante, yo diría, hoy día pensando en cómo diseñamos ese currículum que va a venir en el futuro, ¿no?, y que esperamos que efectivamente pueda ser representativo de los intereses de la ciudadanía. El Ministerio de Educación hoy día, ¿no?, en el gobierno del presidente Boric ha impulsado distintos cambios, algunos de ellos menos visibles probablemente. Este no es un gobierno que tenga grandes reformas como el de la presidenta Bachelet, donde aprobamos 32 leyes, ¿no? Yo trabajé en ese gobierno también. Sino que este es un gobierno que más bien lo que hace es que articula una serie, ¿no es cierto?, de normativas que están en funcionamiento y que tienen que ponerse en juego, que tienen que comenzar a funcionar. Hoy día están puestas las piezas, pero los mecanismos tienen que empezar a funcionar. Y hoy día estamos en el empeño, ¿no es cierto?, de corregir el sistema de aseguramiento de la calidad, pues entendemos que la mejora educativa no se alcanza cuando uno sanciona o castiga los establecimientos y algo que es muy importante, el currículum no puede seguir siendo el actual que tenemos, ¿no es cierto?, con un nivel de extensión que es absolutamente inabarcable por cualquier profesor de nuestro país, o profesora, o educadora de párvulo. Y es por eso que hemos invitado al país a reflexionar, porque tenemos que presentar en 2 años más una propuesta de nuevo currículum en términos de sus contenidos, de su arquitectura, para que el país pueda pensar, ¿no?, quizás un currículum mucho más breve, menos extenso, pero que gane en profundidad. A lo mejor un currículum nuclearizado, un currículum que ponga, ¿no es cierto?, las habilidades verdaderamente por sobre, ¿no es cierto?, los contenidos y que nos permita insertarnos verdaderamente en el siglo XXI. Hoy día no es posible, ¿no?, que sigamos de la misma manera. Y una universidad cuyo foco es la formación del profesorado, ¿no es cierto?, y su centro es la innovación, porque eso es parte, ¿no?, de la esencia de la pedagogía, no puede estar ausente. De ahí mi invitación, ¿no es cierto?, en este aniversario a que la Universidad Metropolitana de Ciencia y la Educación, el Pedagógico, se sume a este Congreso Pedagógico Curricular, que puedan hacer las reflexiones, sus distintos académicos, académicas, departamentos, estudiantes, y nos digan, ¿no?, hoy día a los tomadores de decisiones, qué tipo de currículum, ¿no?, qué queremos aprender, cómo queremos aprender, que es la discusión de la pedagogía, y dónde queremos aprender también, porque hoy día no solo los espacios escolares, eso lo supimos con la pandemia, son los centros educativos, ¿no?, en las 4 paredes. También hay otros espacios, ¿no?, museos, como el que tuvimos hace poco, parques nacionales, bordes costeros, ¿no es cierto?, y tanta geografía que nos puede permitir efectivamente avanzar en la enseñanza. La universidad ha albergado por largos años, ¿no es cierto?, también a personas muy reconocidas, insignes. Quiero recordar no solo a Pablo Neruda, que yo me imagino que es uno de los alumnos más reconocidos, sino también a algunas personas que a lo menos a mí en términos personales pudieron marcarme. Yo tuve la posibilidad de tomar alguna vez clases con la profesora Viola Soto, recordarla, ¿no es cierto?, y entenderla como una verdadera precursora de una mirada educativa que yo entiendo, ¿no?, especialmente a la vuelta de la democracia, muchos y muchas quisieron instalar, pero que lamentablemente nos ganó, ¿no?, ese otro enfoque un poquitito más de mercado, ¿no? Y creemos que hoy día esa enseñanza, ¿no?, esa experiencia, ese legado de la profesora Viola Soto, como tantos otros, ¿no?, puede ser un legado que nos inspire para repensar nuestro sistema educativo, no solo reactivarlo para que los niños vuelvan a clase y aprendan, sino que también vuelvan a un sistema educativo mucho más humano y humanizante, como decía la rectora. Y eso se consigue con trabajo, eso se consigue con reflexión, eso se consigue, ¿no es cierto?, con propuestas, y eso es lo que nosotros hemos visto en este tiempo, de lo que nos cuenta, ¿no es cierto?, siempre la rectora cada vez que nos encontramos, o de las distintas iniciativas. Yo estuve en el verano en
Pirque, ¿no? Pirque parece, y me encontré con un equipo de un equipo de ustedes de la universidad trabajando en desarrollo de habilidades socioemocionales, y fue muy bonito el trabajo que estaban haciendo, trabajando con quienes son encargados de convivencia escolar al interior de los establecimientos, enfrentando el día a día post-pandemia, ¿no? Que ha sido bastante complejo. Y ver ese conocimiento que la universidad ha podido diseñar y ponerlo en valor dentro de las propias comunidades, ciertamente es lo que queremos ver de una universidad pedagógica. No puedo terminar estas palabras sin hacer un sentido homenaje, ¿no? Preguntaba yo abajo si era el número exacto, que era el que tenía, ¿no? A los 42 estudiantes, ¿no es cierto?, víctimas de la dictadura cívico-militar que afectó fuertemente a nuestro país por tantos años. Pero la dictadura no duró 17 años únicamente, ¿no? La dictadura sigue presente hasta hoy día en la medida en que no hemos logrado hacer los cambios más profundos en nuestros órdenes, en la manera en que nos relacionamos, pero también mientras no aparezcan todos aquellos y todas aquellas que están lamentablemente desaparecidos. Las universidades tienen una tarea muy grande y quizás mucho más importante en términos de lo que significa la formación, no solo de profesionales del futuro, sino también en la instalación de aquellos discursos que nosotros lamentamos hoy día, ¿no? Cuando pareciera que hay una arremetida de la extrema derecha en donde se valida, ¿no? La figura del dictador y de tantas, ¿no es cierto?, violaciones cometidas, de poder hacernos cargo de algo que no es una ocurrencia del gobierno ni de este ministro, sino de algo que está hoy día en la Ley de Universidades del Estado, en su artículo número 4, que dice que las universidades tienen la obligación de trabajar sobre los derechos humanos, el desarrollo de la ciudadanía y también, ¿no es cierto?, la conciliación de un sistema democrático. Por lo tanto, son nuestros rectores y nuestras rectoras, así lo dijimos, ¿no es cierto?, también en el Consejo de Rectores de la Universidad de Chile, quienes tienen que encargarse de conmemorar estos 50 años, ¿no es cierto?, del golpe de Estado, el primer acto de violencia contra la ciudadanía, ¿no es cierto?, la primera violación a derechos humanos fue el propio golpe de Estado, para que nunca más, ¿no es cierto?, en ninguna parte, ojalá del mundo, pero nunca más, al menos en nuestro país, vuelva a repetirse una historia como esa. Solo agradecerle, rectora, por invitarme. Yo lamentablemente voy a tener que ir corriendo porque tengo 3 reuniones más siguientes, pero me encantaría poder venir más tiempo, así que por favor siéntanse libres también de invitarme, ¿no?, a otras actividades que tenga la universidad, a conversar con los estudiantes de pedagogía, con los profesores, profesoras, con los decanos, que siempre es una conversación interesante la que podemos tener entre profesores y profesoras. Muchas gracias y feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, ministro, por sus palabras. Queremos seguir con la segunda parte de esta conmemoración, un momento muy importante para nosotros porque vamos a dar inicio al conversatorio Instituto Pedagógico, 134 años formando profesores y profesoras con mirada inclusiva. Esta actividad está constituida por 2 temas en particular. El primer tema lleva por título Rodolfo Lenz y los estudios lingüísticos en Chile, un aporte para la inclusión, a cargo del decano de la Facultad de Historia, Geografía y Letras, el señor Jaime Galgani Muñoz, y el tema Interculturalidad y Educación, a cargo de Jessica Rupayán Ponce, abogada, y Tiare Concha Sangüesa, estudiante de nuestra casa de estudios. Jaime Galgani es decano de la Facultad de Historia, Geografía y Letras de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, doctor en Literatura por la Universidad Católica y profesor de castellano por la misma casa de estudios. Jessica Rupayán es abogada, defensora en derechos humanos de los pueblos originarios, concejal por la Comuna de Estación Central y fundadora de la Coordinación Nacional de Mujeres de Pueblos Originarios, cofundadora de ABOIN, Abogadas Indígenas. Tiare Concha Sangüesa es estudiante de nuestra casa de estudios, integrante del Huechequecheque Ka Ifotrolmongen y voluntariado de enseñanzas de lenguas mapuzungún de nuestra casa de estudios. Cada expositor tendrá 10 minutos y comenzamos en el orden de las presentaciones ya dichas. Buenas tardes, rectora, secretario general, autoridades, estudiantes y profesores.
Me toca hablar ahora como académico del profesor Rodolfo Lenz y su colaboración para el estudio de la lengua desde una perspectiva inclusiva. No es una materia de la cual yo sea especialmente experto, porque no mío es la literatura, pero no soy ignorante de esta materia y además me interesa mucho, que es la lingüística, pero he contado con la colaboración del profesor Sebastián Cepeda, que me ayudó a elaborar una parte del texto. Para comenzar, recordar que el profesor Rodolfo Lenz cumpliría este año 160 años. Él nació en Alemania el 10 de septiembre de 1863. Él fue graduado como doctor en filosofía en la Universidad de Bonn en agosto de 1886 con una tesis fonética titulada sobre la fisiología e historia de los sonidos palatales. Muy específico, ¿no es cierto? Y que le valió la calificación de summa cum laude. Él, habiéndose iniciado en la ciencia emergente de la fonética experimental por el profesor alemán fonetista M. Trautmann, durante los primeros años en Alemania, el doctor Lenz también se especializó en alemán, inglés y latín, como también en literatura. Posteriormente, habiendo obtenido su doctorado, estudió filosofía, lingüística, griego, árabe y ruso. Eso en tiempo libre, ¿cierto? En 1888 obtuvo el grado de profesor de francés, alemán, latín e inglés. Habiéndose casado, inmediatamente después de casado, él desembarcó en Valparaíso con su mujer el 22 de enero de 1890, teniendo entonces 27 años de edad, o 26. 8 meses después de la inauguración del Instituto Pedagógico, el 7 de abril de 1890, él comenzó a trabajar impartiendo clases de inglés. En palabras del escritor alemán Wilhelm Bolche, dice que el doctor Lenz comenzó a ejercer su profesión acá, comillas, en el lugar más remoto que tú te puedas imaginar. San Yago, en Chile. ¿Ya? Su experiencia y conocimiento se agregó además a la de otros grandes académicos alemanes, nombrados ya también, doctor Federico Jochau en Ciencias Naturales, doctor Federico Hansen en Filología, doctor Enrique Schneiderin en Pedagogía y Filosofía, doctor Hans Steffen en Historia y Geografía, doctor Reinaldo von Lilienthal en Matemáticas y doctor Alfredo Beutel en Física. Ahora, con respecto a su trabajo específico en lingüística, que es la materia que nos interesa ahora. Es indudable la relevancia de la figura del intelectual alemán Rodolfo Lenz para el desarrollo de los estudios lingüísticos y filológicos en Chile. En enero de 1890, con tan solo 27 años de edad, llegó a Chile, tal como dijimos, para integrarse al equipo de catedráticos del recientemente fundado Instituto Pedagógico, haciéndose cargo de los cursos de francés e inglés, lenguas que dominaba y hablaba fluidamente debido a su espíritu autodidacta y su inagotable curiosidad por el conocimiento, particularmente en lo vinculado a idiomas.
Pocos años después, y producto de su sólida formación lingüística, recibía en Alemania al alero de los neogramáticos que propugnaban una lingüística científica, positivista y con perspectiva histórica. Se le concedió la cátedra de gramática sincrónica, llamada sistemática por aquel entonces. A pesar de los resquemores y protestas, debido a que muchos de sus colegas consideraban incomprensible que un gringo, entre comillas, les viniera a enseñar su propia lengua. Es en este espacio académico y pedagógico donde el profesor Lenz comienza a destacar por su rigor científico y la exhaustividad en el tratamiento teórico y metodológico de los datos recabados, lo que lo convirtió en un auténtico hombre de ciencia y un pedagogo por formación y vocación. En síntesis, un verdadero humanista. A un año de su llegada a nuestro país y movido por su gran interés por el castellano hablado en estas tierras, Lenz escribe, comillas, mandé el primero de mis chilenische Studien a la revista Phonetische Studien, editada en Marburg, Alemania, porque si lo hubiera publicado en Chile, los literatos se habrían reído del gringo loco que tratara los vicios del lenguaje de la plebe ignorante como materia de trabajos científicos. Esta anécdota marcará un sello en el trabajo del profesor Lenz en términos de focalizar su interés investigativo en aquello que por diversas razones había dejado o había sido dejado de lado. El habla real, el habla coloquial, el habla popular. Es en esa publicación en la cual Rodolfo Lenz plantea su famosa tesis indigenista, en la que señala, grosso modo, que el español hablado en Chile, principalmente en sus características fonético-fonológicas y de modo particular las de los estratos socioeconómicos bajos, se había originado en el constante contacto con el mapuzungún, lo que daría pie a la célebre frase de Lenz que indica que el español del pueblo de Chile sería principalmente español con sonidos araucanos, mapuche. Lenz, 1892. Esto trajo consigo una serie de reacciones de parte de los filólogos y lingüistas hispanos de la época, especialmente Amado Alonso, quienes desacreditaron la tesis de Lenz acusándolo de juvenil, falaz y poco ortodoxo. Lenz en Estudio Araucano, 1895-1897. Con un gran espíritu etnográfico y mucho talento observador, recopila una gran cantidad de cuentos, cantos, diálogos, historias y descripciones mapuche provenientes de sus constantes viajes y estancias en el corazón de la Araucanía. Este trabajo, sin duda alguna, constituye un monumental aporte no solo científico, sino que folclórico y cultural a la divulgación del pueblo mapuche en todas sus dimensiones, lo que le valió el apodo de el araucanista. No obstante lo anterior, el establishment lingüístico hispano se encargó de rebatir sobre la base de criterios colonialistas y cargados de una ideología tendiente a la unificación idiomática, cada una de las investigaciones que el profesor Lenz realizaba en nuestro país. Además está decir que la lucha contra el purismo lingüístico, no solo presente en la lengua española, sino en otras lenguas también, es una tarea día a día, es una tendencia reactiva que siempre está presente. Concluyo. Hoy por hoy, Rodolfo Lenz ha sido revisitado y revalorizado. Su célebre tesis indigenista ha sido sometida a comprobación científica y la mayor parte de sus observaciones han resultado ciertas. El castellano hablado en Chile se caracteriza por el contacto establecido con el pueblo mapuche. Sadowski, 2020. Lenz representó el espíritu de su época, un hombre interesado en la ciencia y en el rigor metodológico, y por sobre todo, un humanista que desarrolló investigación desde lo popular, desde lo real,
con la finalidad de estudiar la lengua en su contexto social, pues después de todo y antes de todo, los idiomas son patrimonio de los pueblos que los hablan. Muchas gracias. Ya, Mari Pulamien, ka Compuche, Pu Chilcatufe, ka Pu Quimelfe, Incheta Tereconcha Piñen, ka Fei Lamien, Jessica Rupayan Piñey. Tain Nutran, Inalcalqueleín, Mapuche Kimunti Kimeltuwemeu. Nuestro conversatorio se trata sobre el Mapuzungún, o sea, sobre el Kimun Mapuche, sobre el conocimiento mapuche en la universidad y en los establecimientos educativos. Ámole para mí. Fele y la mien. De lo que habló el profesor hace un rato, de la interculturalidad que nos hablaba Lenz, es esto, lo que acabamos de escuchar con la Lamia. Es hablar el Mapuzungún. Es de dónde nace la lengua chilena. Chile es estructurado en territorio indígena y eso no se ha reconocido. Escuchaba hace un rato al ministro de hablar, de reconocer hechos históricos que son importantes porque la persona que no tiene memoria no vuelve a repetir esos errores. Pero además de eso hay un hecho muy importante que se ha dejado como de lado y creo que es importante recalcar. Hoy día tenemos a una rectora. No la conozco personalmente, o sea cercana, pero quiero mostrar ese hecho de ser mujer. Es difícil hablar de interculturalidad cuando el concepto desde la interculturalidad tiene que ver con la comunicación, el diálogo y el respeto. Hoy día tenemos autoridades, en el caso de la rectora, que me imagino que abrirse espacio en una sociedad que es machista le ha sido complejo. Solo lo imagino, a lo mejor no tanto. Pero bueno, esta interculturalidad que nosotros hablamos desde el hecho cierto, desde las comunidades indígenas y cómo vivimos hoy día en la ciudad. Y lo comentaba el profesor hace un rato, desde ese joven de 27 años que habla cómo se forma la lengua en Chile y qué acento tiene. Nunca ha sido reconocido la población indígena desde sus saberes ancestrales, desde su conocimiento, desde su quimum, desde su valor, de su lengua. Y hoy día, alumna de esta universidad nos habla en Mapuzungún, se presenta en Mapuzungún y nos dice que el tema a tratar está también en Mapuzungún. Eso se llama interculturalidad, hablar con gente que no habla el idioma o la lengua indígena, pero a base del respeto. Nada más que hablar de esa conceptualización primero, porque aquí aprendemos a enseñar a los niños, aquí aprendemos a enseñar a otros. ¿Pero con qué? Con el cariño y respeto que se deben enseñar. Con nosotros, los pueblos indígenas, hablamos desde ese saber, desde cómo aprendemos desde nuestras ñuques, desde nuestra papá y desde nuestra gente mayor, el concepto del litrofirmoñén, del cuidado del todo, de la naturaleza, del todo ser viviente que está acá. Creo que hoy día hablar desde esta inclusión, que se crean muchas leyes, esa es mi área finalmente, yo soy abogada de profesión tal como me presentaron, abogada defensora en derecho humano, pero aparte muy enfocada en lo que tiene que ver con los pueblos indígenas y en materia internacional, porque en Chile no se reconocen los pueblos indígenas, pero además no hay ninguna ley que proteja a los pueblos indígenas. Todo esto está en el convenio 169, en la Declaración de Naciones Unidas, instrumentos internacionales que rigen en Chile. Y de ahí hay alguna bajada, pero precisamente no nace aquí el reconocimiento, el respeto, el diálogo que nosotros desde siempre hemos anhelado. Entonces hoy día, también hablando desde ese escenario en que nosotros hablamos con nuestras pichiqueché, con nuestras huachequeché, que son los niños y las adolescentes, es importante hablar desde esta interculturalidad, cómo la sienten. Y por eso es tan importante que escuchemos a nuestra Lamien qué nos tiene que decir acerca de esta interculturalidad, cómo la vive la universidad, cómo hay este traspaso del Kimun desde... No estamos solo en la Araucanía, por si acaso, también vivimos en La Guardia, vivimos en la ciudad y estamos vigentes. Y yo hoy día vine con mi tuculugum, con mi vestimenta, solamente para evidenciar que no solamente
tenemos que estar vestidos como el no indígena para mostrar que nosotros somos indígenas. Estamos incluidos, nos paseamos y tenemos profesiones igual a todos los que están presentes. Así que, qué mejor escuchar desde la adolescente, desde la juventud, de nuestras niñas, qué piensan desde esta interculturalidad y cómo la vive la universidad. Pelé y Lamien, yo principalmente quisiera compartir mi experiencia con el programa de segundo idioma que imparte la universidad, en el cual se incluye la lengua mapuche, mapuzungún, porque es importante hablar de interculturalidad en los espacios educativos sobre todo. Es importante porque considero que contribuye en el reconocimiento de muchos jóvenes que son indígenas, mapuche, aymara, selknam, que habitan los espacios universitarios, sobre todo en la ciudad, porque se tiene la concepción de que uno es indígena solamente en el sur, pero uno es indígena en cualquier lugar, uno es mapuche en cualquier lugar, con la ropa que uno tenga, con aro, sin aro, uno es mapuche igual, porque es nuestro ser. Entonces, en ese sentido, a veces se normaliza en la cotidianidad de que poco menos no existimos, no estamos. Si no tenemos el apellido, no nos reconocen, si no andamos vestidos, no nos reconocen. Pero qué importante es el saber que sí existimos, estamos los pueblos indígenas, estamos el pueblo mapuche. Yo como estudiante mapuche también habito en esta universidad constantemente. En ese sentido, el incluir la interculturalidad nos da una perspectiva nueva a nuestra cotidianidad y nuestra normalización. No está solamente el chileno en Huinca habitando el espacio. Habemos muchos pueblos que habitan este espacio y que contribuyen en sí mismos con sus saberes particulares, porque no es el mismo saber que tenemos los mapuches con el que tiene el occidental, el Huinca, o el chileno. ¿Cómo contribuimos? ¿Cómo generamos comunidad entre todos? En ese sentido, yo fui parte del programa de segundo idioma de la lengua mapuche que imparte esta universidad y principalmente me ayudó a conocer a más lamien, a más gente mapuche que habita la misma universidad, pero que no tienen comunidad, no tienen lazos, no tienen relaciones con otra gente que también sea mapuche. En ese sentido, esto se da claramente por todo un contexto histórico que abarca al pueblo mapuche y a los pueblos originarios en primer lugar. Y qué importante es cuando se introduce en mapuzungún o cuando se introduce una lengua originaria, porque nos abre el horizonte, nos abre nuestro punto de vista. Nosotros tenemos algo para enseñar, como también ustedes tienen algo que enseñarnos a nosotros. En ese sentido, para mí fue muy relevante pertenecer a este programa de segundo idioma. Lo enfatizo porque conocí a mucha gente mapuche ahí. Jugamos palín, de hecho, acá en la misma universidad, algo que hace muchos años no se hubiese dado. Y generamos comunidad, generamos lazos. Y entre esos lazos nos vamos fortaleciendo también, pues. Vamos generando expectativas sobre qué queremos, sobre cómo queremos ser profes sobre todo. Qué tipo de profesor queremos ser el día que nos titulemos. En ese sentido es importantísimo, encuentro yo, no solo por ser indígena mapuche, sino por ser docente en formación, que incluyamos todas estas perspectivas que nos permitan ser un docente integral, ser un docente que abarque todas las dimensiones, entender que existe una pluralidad de estudiantes que van a habitar nuestras aulas también, que van a haber estudiantes que sean indígenas, como no, que sean extranjeros, y qué tan abiertos de mente vamos a estar para ese momento. Es necesario irlo cultivando desde nuestra propia formación docente. Damián, si quieres agregar algo más. No, solamente agradecer el espacio que se le da hoy día a las juventudes de poder hablar. No solamente la trayectoria que nosotras podemos tener, los títulos que podemos tener, las jóvenes y las niñeces tienen voz y esa deberíamos escuchar en todos los escenarios. Y gracias porque pudimos escuchar también a la Lamien desde ese sentir de cómo lo vive la universidad, cómo vive esta interculturalidad y que
este espacio ella también ha visto la realidad de esta interculturalidad, que tiene compañeros, que tiene docentes y que se abren espacios. Hoy día, más que nunca, yo creo, es escuchar a la juventud. El cambio climático, la crisis climática, entre otros aspectos que hoy día nos tiene acogotado a todas las personas sin distinción de sexo, de color político, de religión, nos afecta de la misma manera. Y en ese sentido, hablar desde la interculturalidad, tanto del saber, del conocimiento, como de la enseñanza que le dejamos a los otros, es importante. Así que nada, queremos terminar este conversatorio y que no sea tan largo porque finalmente la gente se aburre, como podemos ver se pueden retirar. La idea es conmemorar estos 134 años con un hecho histórico, con un hecho real, que tenemos una rectora, una mujer que no había sido el caso, que hoy día podemos escuchar a las juventudes desde la misma aula en un evento tan importante como este, pero también a los profesores que son con experiencia, con esa trayectoria importante que transmiten a las juventudes el saber. Así que muchas gracias a todos por estar y por haberse quedado también a escucharnos. Frente a mañana. Quiero comentar que el programa de segunda lengua, el segundo idioma, donde se imparten 7 posibilidades, ¿no es cierto? Una es el Mapuzungún. Es una iniciativa que surgió hace algunos años y que ahora desde algunos años también está albergada en la facultad de Historia, Geografía y Letras. Es una experiencia muy interesante, una experiencia, por supuesto, intercultural, porque también estudiantes que están estudiando una carrera vinculada a una lengua determinada estudian otra también como segunda lengua. Entonces, eso es yo pienso que, claro, efectivamente el profesor Lenz habría estado feliz de que tuviéramos eso, porque él el año 1892 escribía estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, esa preocupación, esa sensibilidad por la formación, por la formación de las lenguas y cómo la lengua contribuye en tantos factores, ¿no? Recuerdo un texto de Jorge Luis Borges que se llama Las alarmas del doctor Américo Castro, español. Estaba muy molesto él y hablaba del español bárbaro que hablábamos en América, ¿no es cierto? Y ahí Borges responde al doctor Américo Castro diciendo ¿de qué español está hablando él? Digamos, cuando él habla que el español de la península ibérica es más perfecto que el español que hablábamos nosotros. Porque dice porque lo cierto es que dentro de la península ibérica, en la pequeña península, o sea, que es pequeña, hay muchas más variaciones lingüísticas dentro de la península que en la extensa América, ¿no? Entonces como que le retrueca, digamos, es decir, y probablemente entre un español que habla español de Asturias y el español de Andalucía no se entienden nada. Y probablemente entre un mexicano y un chileno no entendemos más. Es decir, esas son las curiosidades, pero también el hecho de que todos los fenómenos del lenguaje son fenómenos de variación, son fenómenos sociales que se producen por el contacto de los pueblos, de las personas, de las costumbres, y así como las culturas precolombinas, al español que nosotros hablamos y enseñamos, nos incorporaron tantas palabras, ¿no es cierto? Tantas palabras que antes no, y que vienen de productos, incluso de alimentos, de cosas, de animales, de tantas cosas que no conocíamos. Entonces, así esa riqueza es parte de nuestro saber que a veces ocultamos tras un cierto purismo o perfeccionismo que termina siendo irreal, en definitiva. Muchas gracias por el aporte de ustedes.
Les agradecemos a cada uno, cada una por sus presentaciones y también queremos agradecer a las autoridades presentes y a todos aquellos que pudieron acompañarnos en esta ceremonia tan importante para nosotros.